Hola a todos, vamos a iniciar los que estamos, hay unos que van a conectar tarde, pero igual vamos a iniciar, como siempre lo hacemos todos los jueves, ahí poco a poco se van a ir conectando. Y yo miro aquí una cosita. Listo. Como hemos venido todos los jueves, igual esto queda grabado, hay varias personas, como siempre le digo, que están viendo las grabaciones, entonces vamos a iniciar de una vez y vamos ahora mientras los que faltan se empiezan a conectar. Entonces realicemos una oración corta. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que estamos realizando. Gracias porque podemos, Señor, profundizar poco a poco sobre tu palabra y tú nos has dado entendimiento, Señor, para tratar diferentes temas. Mira a todos los que nos conectamos, Señor, aún de diferentes ciudades, diferentes, Señor, lugares. Te pedimos para que seas tú ayudándonos y que cada vez más seas, Señor, tú guiándonos a la verdad. Te damos muchas gracias en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si tienen los micrófonos, la idea es que habilitemos todos los micrófonos. Los que no puedan, pues van a estar ahí con las diademas. Sí, ya vamos avanzando, ya vamos en la parte del los versículos 11 en adelante de Romanos capítulo 2. Y la idea es que vamos profundizando. Hemos entrado pues en temas muy profundos, hemos hablado sobre bastantes cosas y poco a poco vamos, digamos así, profundizando más. Hay varias personas que ahí voy agregando poco a poco, se están conectando y no les queda complicado conectarse a las y punto, pero se van conectando a medida que vamos avanzando. Listo, entonces vamos avanzando en el versículo 11 al 12, Romanos capítulo 2, versículo 11 al 12, que dice, de acuerdo a lo que veníamos hablando hace 8 días, que profundizamos bastante y tocamos bastantes temas sobre eso, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgadas. Es importante que notemos acá que cuando aquí se toca la palabra ley, está hablando en muchas ocasiones cuando nosotros leemos Romanos, la palabra ley en ocasiones puede o exactamente hablar de la ley moral de Dios o en ocasiones leyes humanas. Pero aquí, como veníamos hablando hace 8 días, estamos hablando de que el hombre no iba de acuerdo a la ley establecida por Dios. Y empieza a hablar que para Dios no hay acepción de personas, no hay alguien que pueda decir que tenga un privilegio por venir de descendencia, por ejemplo, como puede pasar con los judíos, o que tengan algún privilegio ante Dios, sino que aquí deja claro que Dios no tiene acepción de personas y que para Dios todas las personas son pecadores. ¿Sí? Y aquí ya empieza a entrar un tema, son unos versículos también muy profundos, que dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. O sea, no quieren decir que si no conocen la ley, entonces son más, digámoslo así, son mejores que los que sí la conocían, sino que igualmente van a perecer y son pecadores. Y todos los que la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ya que por el conocimiento de la ley tienen pues más conocimiento de quién es Dios, por tanto, el juicio es mayor. ¿Alguien quiere comentar estos dos versículos? ¿Alguien quiere iniciar comentando? Bueno, Carlos, vamos a empezar entonces. Hágale, claro que sí, Gustavo. Gracias, bueno, buenas noches para todos. Hablando de este término, acepción de personas, que es un término, yo no digo que ha sido mal usado, Sí. su concepto simplemente se cerró en el trato que nosotros debemos tener con las personas y no hacer diferencia de uno u otro, pero no tener el criterio suficiente para entender que esta acepción de personas de la cual habla la palabra de Dios es bien lo que usted decía ahora. No hay diferencia para Dios a la hora de juzgar, ¿cierto? Todos estamos bajo la misma condición, eso es lo que está hablando, ¿cierto? Y esa palabra acepción, o que Dios no hace acepción de personas, también habla llamémoslo una característica o parte del carácter de Dios, y es que Dios es imparcial a la hora de ejercer juicio, ¿cierto? Sí, No tiene conceptos preconcebidos, no tiene un juicio previo, no hay prejuicios, ¿cierto? Sino que todos estamos bajo una misma condición de pecado, y que por esa misma condición de pecado, entonces, dice que todos merecemos condenación. Sin embargo, aquí en el versículo 12, hay hago un apunte, pero es un apunte más bien a nivel de pregunta. Sí, sí. Dice que todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Hago un comentario y obviamente Carlos ya me corregirá.
Pareciera dar a entender que los que están sin ley no han de pasar por un proceso de juicio, sino que serán condenados sin juicio. Pero la palabra entonces dice aquí que los que están bajo la ley, ellos serán juzgados. Mire que hay dos términos diferentes. Uno dice que serán, dice que perecerán o serán condenados, pareciera que sin un previo juicio, más los que están bajo la ley, se dice que serán juzgados. Obviamente serán juzgados y después de esto, entonces, uno entiende que van a ser condenados, pero entonces ese término me pareció interesante, esa diferencia de momentos o de procedimientos, tal vez, es el Sí. punto. Lo que pasa es que es importante tener presente lo siguiente. Por ejemplo, uno de los casos que se toca es cuando la ley llegó en el tiempo de Moisés. No obstante, no quiere decir que en el tiempo de Moisés fue que se creó la ley o se estableció. Realmente las personas antes de la ley igual perecían en sus pecados, dando a entender, eso lo explican los versículos siguientes, Pablo en Romanos 2, concerniente de que igual la ley está establecida desde el inicio de la humanidad. Y desde el inicio de la humanidad las personas pecan contra Dios, y cuando se habla del pecado es en relación con la ley moral de Dios. Por tanto, antes de que llegara la ley, igual las personas eran pecadores por esa ley moral de Dios. Así El es. hecho de que no conozcan o no tengan un entendimiento, la palabra deja también claro en los versículos siguientes que igual todos tenemos un conocimiento aún en nuestro corazón de la ley de Dios. Por tal motivo todos somos pecadores y todos podemos pecar. Lo que pasa es que llega un momento donde uno tiene un conocimiento, más que todos los judíos, más que todos los creyentes, tienen un conocimiento de la ley de Dios, y por esa ley que ellos conocen van a ser juzgados. Y se utiliza una palabra más que todo que utilizan bastante los jueces, con el fin de que ese conocimiento que tienen, de ese conocimiento que está mal, igual por ese conocimiento van a ser juzgados. Muchos pueden que no tengan un conocimiento de la ley, pero igual ante Dios son pecadores, y así no tengan conocimiento, van a perecer. Así es. Ese Entonces, es Carlos, como el si uno, punto que yo tengo, sí. sí, solamente un apunte. Si uno mira, por Claro. ejemplo, el título, yo creo que lo marca todo el título de este capítulo, cuando habla del justo juicio de Dios, pues es que ese debería ser el procedimiento correcto. Para los que Sí, tienen conocimiento de la ley o de la palabra, pues por ese mismo conocimiento tienen que ser juzgados. A los que no, pues no se les puede juzgar por algo que ellos no conocen, más que por su conciencia solamente va a ser entonces el único mecanismo. exacto. O sea, ahí toco la palabra. O sea, nadie no va a ser condenado por cosas, digámosle así, que en realidad no conocen. Ahí la parte del juicio final, donde todas las personas van a ser juzgadas por sus obras, la conciencia va a jugar un factor determinante. En los versículos siguientes vamos a profundizar sobre eso. Nadie podrá Perfecto. decir, es que yo no sabía, nadie podrá decir, pero yo no. No, y realmente la conciencia a todas las personas, aún por cualquier situación que haya pasado, la conciencia la va a testiguar contra uno. Realmente en el juicio final, en el juicio donde las personas van a ser juzgadas por sus obras, la conciencia va a jugar el factor determinante. Y eso es algo que, de hecho, Pablo toca en los versículos a continuación. O sea, nadie puede decir que no sabe. De hecho, ¿se Sí, acuerdan en el capítulo 1 y 2 que dicen que realmente, aun conociendo a Dios, todo lo que hemos alrededor nos da entendimiento de que Dios existe, también nos da entendimiento de que Dios es un juez justo? Y lo que hace es que en muchas ocasiones las personas van aún en contra de su conciencia. Y aún en contra de su conciencia llega un punto donde esa conciencia llega a ser cauterizada, y donde las personas ya no les duele ir en contra de la ley establecida por Dios. Pero la Biblia no da por entendido de que las muchas ocasiones pueden que lo hagan por error, lo hagan por yerro, pero realmente Dios estableció algo en el hombre, que cuando se iba a transgredir, digámoslo así, a transgredir una ley establecida moralmente por Dios, hay algo que avisaba de que estaba haciendo mal. Por ejemplo, una persona, yo creo que este caso lo toca mucho Aldruzzi, ¿cierto? Y me parece que es un caso, pues yo no soy, digámoslo así, no, muchas cosas que con Aldruzzi estoy de acuerdo, con otras no, pero me parece que el caso que él habla sobre este tema me parece muy cierto. Él habla, por ejemplo, que en una tribu indígena una vez aprobaron robar, y entre todos ellos era fácil, era aprobado robar, y todos podían robarse el uno al otro porque era ley, y lo habían establecido como ello, algo creado por los hombres. De un momento a otro vieron un barco que venía, y era algo, pues, para personas que nunca habían visto un barco, era algo sorprendente, pensaron que era Dios, y cuando veían ese barco que se acercaba, de un momento a otro empezaron a, a repartirse, o mejor dicho, a devolver lo que ellos habían robado. Y entonces la pregunta es, ¿quién les dijo a ellos que lo que estaban haciendo era mal?
Realmente es Dios el que colocó en cada hombre. Hay muchas cosas que pueden que personas no tengan un conocimiento profundo de la ley de Dios, pero cuando cometen actos que aun ellos no tengan entendimiento, aun porque sus padres están imitando lo de sus padres, hay algo en la conciencia que le dice que está obrando mal. ¿Sí? Alguien roba y se siente mal, alguien hace algo y hay algo que lo hace uno, mejor dicho, lo juzga uno de que está haciendo mal, porque fue algo que Dios colocó en el ser humano, la conciencia. Por eso la conciencia es vital. La conciencia puede ser cauterizada, pero la conciencia también puede ser madurada al tener un entendimiento claro de la palabra. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchas No gracias, sé Carlos. si de pronto David y Jorge le gustaría agregar algo sobre esto que estamos hablando también con Gustavo. De pronto David y Jorge quieren comentar un poco sobre estos dos versículos. Buenas noches, Hola Jorge. hermano, ¿cómo están? Buenas noches, Pastor Carlos, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Bien, bueno, sí, con respecto a estos dos versículos, tengo un comentario que hice sobre esos dos versículos. El apóstol Pablo deja claro que Dios aplica su justicia sin tener en cuenta algún tipo de favoritismo o parcialidad, no importando la condición social, económica o étnica de ningún tipo, porque para Dios todas las personas son pecadoras y han cometido pecado por lo que los ve igual, que merecen el justo castigo de su santa ira. Y dice que los que no conocían la ley no serán tenidos por inocentes porque son pecadores, y los que sí conocen la ley serán juzgados por la ley, y esta dicta sentencia también de que la paga del pecado es muerte. Entonces, con respecto a lo que usted estaba diciendo, exactamente las personas que aún según que no tienen conocimiento como tal de la ley de Dios, por ejemplo, los judíos tuvieron ese privilegio de que Dios se les reveló a ellos inicialmente y les dio la ley. Ellos obviamente serán juzgados sí, pues por esa ley serán juzgados porque ellos ya conocían la ley, pero por ejemplo, los gentiles en ese tiempo, los que Pablo también menciona, como ustedes decían, la conciencia es la que les dicta a ellos lo que está mal y lo que está bien. Entonces, no serán inocentes porque también ellos en su interior saben que están cometiendo pecado, están haciendo un mal. Entonces, por ahí también va estos dos versículos. Sí, muy cierto. De hecho, hay que hacer una distinción. Yo creo que en estos días lo estuve hablando con el tema de la capacitación que hoy de teología sistemática. Los católicos hacen una distinción entre pecado. Los católicos en ocasiones hacen y dicen que hay pecados veniales y hay pecados mortales. Los católicos hacen esa distinción. Bíblicamente eso no está bien, o sea, no hay pecados que de pronto se cometan por error y Dios las pasa por alto, y otros son pecados que llevan a muerte. Bíblicamente todo pecado es de muerte, o mejor dicho, todo pecado es, digámoslo así, transgredir la ley de Dios y merece, digámoslo así, ser juzgado por Dios, merece la ira de Dios. También es importante entender que en el Antiguo Testamento sí había una distinción con respecto cuando alguien pecaba, y se llama un pecado por desconocimiento y un pecado con conocimiento, o lo llamaba por yerro, o un pecado hecho con soberbia. El pecado hecho con soberbia en el Antiguo Testamento, que también aplica para el Nuevo Testamento, igual era, digámoslo así, era juzgado mucho más fuerte que el pecado hecho con yerro. No obstante, la persona que había pecado, aún por desconocimiento o por yerro, igual era culpable ante Dios. ¿Cuál es la diferencia que se hace en el Nuevo Testamento con respecto a de pronto el pecado? Y es que las personas que tienen un conocimiento de la ley de Dios, un conocimiento de la palabra de Dios, y pecan con conocimiento, son responsables, o digámoslo así, es mucho más severo el castigo a las personas que pecan sin conocimiento. Eso es importante que se tenga presente eso. De hecho, hay versículo en el Nuevo Testamento dice que se debe latigar aún con más, o sea, recibir más latigazos, ¿cierto? Un versículo que habla de esa forma. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre estos versículos. Lionel, si de pronto quiere comentar estos dos versículos. Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Lionel. están? Bien, bien. Sí, estuve escuchando lo que hablaban y es así. En cuanto a la ley, la conciencia habla aquí, ¿no? De que aún las tribus tienen un cierto conocimiento del bien y del mal, aun por más que no tengan una Biblia en sus manos. Por tanto, serán juzgados por lo que la propia conciencia les dicte.
Y podemos ver acá en el contexto, ¿no? Que había un problema con los judíos porque tenían cierta arrogancia y manifestaban menosprecio, ¿no? Hacia los demás pueblos porque ellos eran el pueblo elegido. Y por una cosa importantísima que es la ley, ¿cierto? Sí, señor. Ahora el tema es que los judíos fueron privilegiados al ser los receptores de la ley, pero este privilegio se convirtió en un elemento de juicio, ya que el pueblo otra vez, tras vez y tras vez, infringía la ley. Yo aprendí este ejemplo, pastor, Sí, de que la ley es una flecha, ¿no? Que señala a Cristo. O sea, la ley no justifica, como se habla en todos Romanos, sino que es un espejo que nos hace ver que nuestra cara está sucia, pero lo que lava es el agua. O sea, Cristo es lo que nos limpia del pecado, no la ley. La ley muestra el pecado, precisamente. sí, señor. Así es. De hecho, Digna Costa hace una pregunta. ¿Qué significa que por la ley serán juzgados? O sea, es importante que cuando uno lee Apocalipsis y los textos que hablan acerca del juicio de Dios, igual las personas van a ser juzgadas por sus obras, ¿sí? O sea, la justicia habla de lo que merecemos. La gracia habla de lo que no merecemos. Cuando la Biblia habla sobre la justicia, ¿qué es lo que nosotros merecemos justamente? Merecemos la ira de Dios por ser pecadores, pero la gracia vamos a recibir algo que no merecemos. ¿Y qué van a hacer todas las personas? Igual la ley nunca ha desaparecido, la ley ha sido establecida desde el inicio y la ley continúa, la ley moral de Dios continúa en la actualidad. ¿Sí? Hay personas que quieren quitar la ley moral de Dios. No, la ley moral de Dios continúa en la actualidad y Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a sus obras. Siempre hay un llamado desde el inicio y es que el llamado desde el inicio es: sean perfectos como yo soy perfecto. ¿Qué pasa? Como nosotros somos incapaces de ser perfectos y de vivir de acuerdo a la ley, tengo que reconocer que necesito un Salvador. Por eso es que la ley, que se debería de convertir en vida para mí, se convirtió en muerte. Por tal motivo, la ley es un ayo, la ley es algo que me guía a reconocer que necesito a Cristo en mi vida, porque yo soy incapaz de cumplir la ley moral de Dios, que se resume, y Jesús mismo lo había dicho, se resume en amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo, ya que mi naturaleza siempre me inclina a ir en contra, y yo no sé amar a Dios y yo no sé amar a mi prójimo. Entonces, eso es algo que no somos capaces, pero siempre el llamado de perfección está desde el inicio. Dios llama a la perfección. Dios no dice, vivan o intenten ser buenos. Ese no es el llamado de la palabra. El llamado de la palabra es: sean perfectos. Pero como es imposible para nosotros, siempre todo es: si apuntan a Cristo. La diferencia de los judíos es que ellos creían que eran capaces de ser buenos. El problema de los judíos es que ellos creían que eran capaces de cumplir todo lo que la ley exigía por su propia cuenta. Por eso es que ellos nunca tuvieron necesidad de Cristo. ¿Listo? Haga clic en reparar temas para resolver estos problemas. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Que salió como una vocecita rarita por ahí, ¿cierto? Pues lo escuché nomás yo. Bueno, listo. Lutero decía con respecto a este versículo lo siguiente: lo que el apóstol quiere decirnos es, pues, lisa y llanamente esto: sin ley perecerán, o sea, perecerán aún sin haber recibido la ley, hablando de los gentiles que, como decía Leo, no tuvieron el privilegio como los judíos de recibir la ley directamente de Dios. Y esto a su vez quiere decir: la pecaminosidad de los gentiles no consiste en el hecho de haber recibido la ley y no haberla observado, como ocurrió en el caso de los judíos. Tampoco es correcto afirmar que los gentiles perecerán por no haber observado la ley. La causa es otra: la misma ley que no habían recibido en forma oral o escrita, como la recibieron los judíos, la llegaron a conocer de otra manera y no obstante no la guardaron. Esto sí, a los judíos, bueno, hablando de los judíos, pero hablando de los gentiles, igual la palabra nos está dando a entender este capítulo 2, que igual todas las personas llegamos a conocer de alguna forma la ley moral de Dios y se atestigua a través de nuestra conciencia. ¿Alguien quiere hablar algo adicional antes de pasar a los siguientes versículos? ¿Alguien quiere hacer un aporte adicional sobre estos dos versículos que acabamos de leer? Quizás yo quisiera compartir algo pequeño, Sí, porque ciertamente el juicio
y aquí lo está dejando claro. Creo que en algún momento podríamos buscar los versículos en los que Jesús dice que Él no vino a abolir la ley. El juicio de Dios en cuanto a los que conocen la ley está basado en la ley. Y esto es muy importante porque más adelante pues vamos a ver que nosotros estamos en Cristo, que es diferente a estar bajo la ley obviamente, pero el punto específico es que el estándar de Dios es perfecto y es invariable. Y aún el que no conoce la ley va a tener otra forma de juzgarlo. Más adelante creo que lo vamos a ver en este contexto, pero es importante saber que aquellos que en algún momento escucharon la ley o saben la ley, pues conforme a la ley es que Dios va a pedir cuentas, por así decirlo. Muy cierto. De hecho, David, es importante entender que tanto en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento igual está la misma demanda: sean perfectos como yo soy perfecto. No quiere decir que en el Nuevo Testamento se suavizó la ley o se cambió. Ahora sabemos que es por gracia, pero igual la ley siempre está. Y eso hay que dejarlo claro. Sí, sí, sí. Versículo 13. Leo, ¿iba a hacer un aporte adicional? Sí, no, solo decía, por eso se habla de la perseverancia tan continua también en el Nuevo Testamento. Perseverar en ser santos y, bueno, perfectos por la obra del Espíritu en nosotros. Hoy hay una práctica muy peligrosa, y es que pareciera que solamente creemos como que ahora Dios en el Nuevo Testamento es mucho más suave con el pecado. Y entonces hay personas que miran el Antiguo Testamento y cuando ven versículos fuertes en el Antiguo Testamento, como en los Salmos, que habla de guerra, que habla de muerte, que habla de la ira de Dios, y dicen, no, esos versículos ya no son para ahora. Es una mentira. Pues que el Dios del Nuevo Testamento no es diferente al Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios. Tanto en el Antiguo Testamento se habla de ira y amor como en el Nuevo Testamento. Entonces, tengamos cuidado con esas prácticas porque eso se está volviendo muy común. Personas que están acomodando y no les gustan las partes que hablan de ira de Dios o solamente quieren conocer amor. Como hoy en día es todo amor, Dios es amor, 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 y así es el Evangelio hoy en día, solamente amor. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este versículo puede llevar a mucha controversia, ya que muchas personas pueden decir, bueno, entonces quiere decir que existe salvación por obras. Y es claro que más adelante Pablo va a decir que realmente no es eso. Nunca ha existido salvación por obras. Es necesario entender también que en muchas ocasiones la salvación, la Biblia nos habla de muchas formas que la salvación es por fe. Somos justificados por medio de la fe. ¿Listo? ¿Alguien quiere aportar algo adicional sobre estos versículos? ¿Alguien que no haya hablado? Florencia. No, Así de, estoy escuchando, pero no. No sé, ¿alguien quiere pronto profundizar? Porque igual podríamos decir que el versículo 13 estaba más enfocado a los judíos, que muchos de los judíos solamente se dedicaban a oír y creían que de pronto solamente por oír o por tener el privilegio de tener la palabra de Dios eran justificados. Y entonces Pablo empieza a decir, es que son los hacedores de la ley los que serán justificados, pues realmente no está hablando de la salvación por obras. ¿Listo? ¿Alguien quiere hablar algo sobre esto antes de profundizar un poco sobre este versículo? María Fernanda, Sebastián, los que no han hablado. Y quiera de pronto dar Andrea Justiniano. Oye, Andrea, bienvenida. ¿Sí? De pronto quieren hablar sobre este versículo. Sí, igual, como les digo, hay personas que de pronto no tienen el micrófono habilitado, pueden escribir la pregunta en el chat, que es una opción que también hemos realizado últimamente. ¿Sí? Bueno, entonces, mientras alguien se anima, ¿quién se anima? Perdón, yo quisiera quizás solo desde mi perspectiva el ver cómo la Biblia remarca en este versículo cómo la justificación, obviamente, creo que es como muy obvio lo que está diciendo de que pues la justificación que da la ley es por practicarla, no solamente por escucharla.
pero al mismo tiempo lo que está haciendo es dejando convicto básicamente a todos, porque la intención de este versículo, junto con los anteriores, es literalmente remarcar cómo nosotros no hemos, nosotros o los judíos que conocemos de alguna forma la ley, aunque los judíos de una forma más explícita, que son sobre quienes hablan en estos versículos, pero cómo no bastaba con sabérsela o haberla escuchado, sino literalmente lo único que valía es que la hubiesen practicado. De esta forma, literalmente todo el mundo queda convicto delante de la ley, todos los judíos y de alguna forma todos los que han escuchado la ley de Moisés. Y aquí también es algo importante, mire cómo se enfoca realmente en la ley, y hay unos comentaristas que hablan con respecto a este versículo, que realmente Pablo lo que estaba señalando era lo mismo que estaba señalando Santiago, y es que realmente, aunque Pablo en todo el libro de Romanos se enfoca que la salvación es por medio de la fe, y somos justificados o declarados justos por medio de la fe, es necesario que de esa fe nazca una obediencia. Jamás vamos a tener salvación por las obras, pero de esa fe, de esa justificación por la fe, nos va a llevar a vivir para agradar a Dios. Y eso es lo que más adelante vamos a ver en la siguiente diapositiva, como hay comentaristas que se enfocan en eso. Ahora, es importante que este tema lo dejemos muy, pero muy claro. La salvación no es por obras. Yo no soy justificado por obra, yo soy justificado por creer. Los judíos creían en una especie de obras para ser justificados. Los católicos creen en una especie de obras para ser declarados justos. La Biblia es muy clara al decir que somos justificados por medio de la fe. No obstante, no estamos hablando de un antinomianismo, que solo creer y no hay un cambio y no hay unas obras que nazcan de la fe. Es evidente que al momento de creer yo debo agradar a Dios. Hay un escritor que decía esta frase que a muchos no les gusta, pero es una frase muy cierta. La ley me lleva a Cristo y Cristo me lleva a la ley. ¿Por qué la ley me lleva a Cristo? Yo soy incapaz de cumplir la ley, yo estoy esclavo del pecado, yo estoy muerto al pecado, por tanto necesito de un Salvador. Cuando yo llego a ese Salvador, cuando yo soy regenerado, cuando yo creo en ese plan de salvación, realmente hay una obra que inicia a mí, que me lleva a agradar a Dios, y yo tengo que estar enfocado también en la ley moral de Dios. ¿Sí? Hay muchas personas que no están de acuerdo con Thomas Watson con respecto a esa frase, pero esa frase es muy cierta. La ley me lleva a Cristo y Cristo me lleva a la ley. ¿Qué opinan de esa frase? Carlos, Sí. sí, yo digo que es completamente cierto. Yo estaba pensando en algo al respecto, y es que este versículo para mí me parece trascendental, porque pareciera, si nosotros lo leemos así muy por encima, pareciera muy esperanzador. Pues bueno, yo simplemente me dedico a obedecer la ley y voy a ser salvo, pero no lo podemos tomar tan a la ligera, porque de hecho esta palabra casi que descalifica cualquier intento humano por alcanzar salvación, porque bien como usted decía ahora, los judíos no consideraron que no necesitaban a Cristo porque creían que eran buenos en su propia forma de vivir. De entrada, primero, esto nos descalifica, y segundo, esta palabra lo que hace es darle vigencia a la ley, que la ley definitivamente no murió, ¿cierto? Sino que la ley sigue vigente y sigue siendo requisito. Realmente, ahora, como yo les dije hace 8 días, nosotros tenemos que tener cuidado, ni ser legalistas, ni al antinomianismo. Así ¿Sí? es. Antinomianismo, o sea, un liberalismo, o sea, legalismo que siempre le dice usted tiene que hacer esto. Hay unas demandas en la palabra, pero hay que entender que la Biblia es muy clara al decir que yo soy incapaz de vivir de esa forma por mis propias fuerzas. Yo tengo que entender el evangelio, yo siempre tengo que llegar a rendirme a los pies de Cristo y a clamar por mi pecado y a clamar por mi incapacidad. Yo les había dicho, el arrepentimiento es un proceso de llorar, digámoslo así, el arrepentimiento es un proceso doloroso. ¿Listo? Miremos lo que decía, que tenía Hendrickson, está un poquito pequeño, eso lo voy a leer, y él decía, es necesario aquí una palabra de advertencia. Debe tenerse en cuenta que en esta ocasión el apóstol no está haciendo un contraste entre la justificación por la fe y la justificación por las obras de la ley. O sea, Pablo hoy no está diciendo, bueno, usted puede ser justificado por las obras de la ley y puede ser justificado por la fe. No, hay que tener esa advertencia muy clara. Aquellos que así desean interpretar lo que él está diciendo haría que Pablo se contradijera, ya que el propósito expreso de esta carta es demostrar que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, que es lo que hemos estado enfocándonos,
y a lo cual nos vamos a estar enfocando a medida que Pablo vaya desarrollando su escrito. No, la antítesis de que él habla aquí en el capítulo 2, versículos 2 y 13, entre dos grupos de personas, lo que no solo oyen, más bien obedecen, y los que simplemente oyen. Es claro que son los primeros que son pronunciados justos por Dios. Está hablando de un obedecer, o sea, si yo creo realmente, si yo tengo la fe bíblica, yo obedezco. Yo creo que eso es importante dejarlo claro. Si yo tengo la fe bíblica, y yo obedezco. De hecho, Jesús mismo dijo, o sea, si de verdad me aman, obedezcan mis mandamientos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo sobre esta parte? Pastor Carlos. Sí, Jorge. Sí, es claro, todo lo que usted está diciendo está claro, sí, y yo también quiero pues entrar a complementar también un comentario. Los judíos probablemente se jactaban, como todos sabemos, de rituales, de estar en las sinagogas por mucho tiempo escuchando la palabra de Dios. En cuanto a la ley, ellos pensaban, se creían perfectos, pero Pablo claramente les está diciendo que listo, ellos son los oidores, como dice aquí el comentario, ellos son los que son los oidores porque simplemente la escuchaban pero no la obedecían. Entonces, la obediencia, como usted estaba diciendo, procede de la fe. O sea, primeramente, Dios nos hace nacer de nuevo a sus hijos, los hace nacer de nuevo, y de allí en adelante es donde nosotros caminamos obedeciendo, como usted decía. Cristo dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, ahí es donde tenemos que tener claro que esa obediencia o ese hacer la ley para ser justificado procede primeramente de la fe. No sé si quería de pronto dar ese comentario. Sí, muy cierto, muy cierto. Hendrickson también dice otra porción que saqué, dice, son los hacedores de la ley los que serán pronunciados justos. Hoy no es que Dios dijo, los salvé, entonces son declarados justos, sigan viviendo como quieran. No, de hecho, en la carta de Romanos siempre hay una distinción. La antigua forma de vivir, la nueva forma de vivir. Las buenas obras jamás han salvado a nadie, sin embargo, sin ellas nadie tiene derecho a afirmar que es cristiano. El creyente hace las obras de la ley en gratitud por la salvación recibida como don gratuito de Dios. Por eso la frase, y la vuelvo a repetir, la ley me lleva a Cristo, Cristo me lleva a la ley. ¿Sí? Yo siempre debo obedecer. El cristianismo también es de obediencia. No obstante, es importante tener presente de que jamás voy a ser capaz en mis fuerzas. Nosotros podríamos decir, no, es que son los judíos, es que los judíos guardan la ley, pero entonces pasémoslo a nuestra época, la moralidad. Hoy en día se está predicando mucha moralidad aún dentro de las iglesias. La moralidad no salva. La moralidad no salva. ¿Sí? Y yo voy a intentar y yo voy a creer que voy a ser capaz en mis fuerzas y me voy a dar cuenta que no voy a ser capaz en mis fuerzas. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo para aportar? Hermano. Sí. Buenas noches, hermanos. Igual, una vez escuché a un predicador. Hace rato no lo escuchaba, qué bueno. Bueno, escuchaba a un predicador igual acá en Bolivia decir que muchas veces nos compramos la Biblia de las promesas, tenemos la cajita de las promesas, ¿no? Y él decía, ¿y por qué no tenemos una caja igual de mandamientos los cuales tengamos que cumplir, ¿no? Entonces creo que, como ustedes decían, ¿no? Que está relacionado con todo lo que dice en Santiago, que realmente mostremos nuestra fe por nuestras obras. Realmente esa va a ser la representación de que realmente somos creyentes de nuevo, que nuestras obras reflejan porque amamos al Señor Jesucristo, igual como decía el hermano, si me amáis, cumplid mis mandamientos. Es así entonces como nosotros realmente podemos ver que somos cristianos, porque realmente queremos santidad. Martin Lloyd Jones igual decía, si tú no deseas santidad en tu vida, entonces no tienes derecho a llamarte cristiano. Sí. Pero claro, como dice, igual no irse igual al extremo de ir y solo decir que es por la ley e ir al legalismo total. Entonces creo que
como usted igual dice, es tomar un punto medio entre estas dos posiciones, por decirlo de alguna manera. De pronto no es tomar un punto medio, es, digámoslo así, el centro de todo esto es Cristo, ¿sí? Porque es que hay muchos que podrían decir, bueno, esto es como un equilibrio, una parte si no es un equilibrio. El punto de que todo esto es Cristo, o sea, el centro de esta fórmula es Cristo, y todo se debe centrar es en Cristo. ¿Listo? Voy a leer algunas cosas que, por ejemplo, Digna dice, yo creo que es Dios que nos capacita para obedecer, sí, claro. De hecho, dice que tenemos que aprender a vivir, ¿cierto? Y tenemos, digámoslo así, que Dios es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Dice, porque dice que Él produce el querer, sí, señora, el querer como el hacer. MacArthur dice con respecto a este versículo también, algo que veníamos hablando. De nuevo, Pablo está apuntando a la misma... Hay una bebé que se escucha. Listo, dice, de nuevo Pablo está apuntando a la misma verdad señalada por Santiago con respecto a la relación entre fe y obras, al igual que Santiago está empleando el término justificación en el sentido de una salvación ya completa o perfeccionada. La persona que tiene una obediencia genuina para Dios, con su obediencia investida con poder divino, que es salva y que será reconocida como justificada en el día del juicio. Hay personas que, digamos que solamente es gracia, 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 es una supergracia. ¿Sí? Y eso también es un extremo muy perjudicial. Porque realmente las personas no obedecen a Dios, sino que dicen, bueno, si Dios me cambia, está bien. O sea, ahí donde es importante que tengamos muy claro esa parte. Avancemos. Siguientes versículos. Romanos 2, 14, 15. Bueno, antes de avanzar, miremos lo que dice Lina Valencia. Yo lo veo de esta manera. Si en la actualidad hay normas y leyes que cumplir y el mismo gobierno informa que el desconocimiento de la norma y la ley no nos exime de las sanciones y las multas, mucho más la palabra de Dios. Con la ley de Dios hay que tener mucho respeto. Si la conocemos, tenemos que honrar a Dios y vivir tratando cada día de imitar a Jesús. Y si no la conocemos, la ley de Dios, también somos culpables por no haber investigado teniendo la palabra que es lo que le agrada a Jesús. Bueno, sí. Igual hay muchas personas que jamás van a conocer la ley, o a lo largo de la historia muchas personas ni siquiera conocieron la ley, pero fueron pecadores, ¿sí? Como yo les había dicho, la ley llegó mucho más antes, después del primer hombre Adán. No obstante, las personas antes de la ley eran consideradas pecadoras, porque la ley no fue un invento nuevo, fue algo establecido desde el inicio. Entonces eso es importante que lo tengamos presente. Y aquí empieza a profundizar más, de acuerdo a lo que hemos venido hablando, Romanos 2, 14, 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, mire qué importante, o sea, la ley solamente fue dada a los judíos. O sea, Dios con ningún otro pueblo del planeta Tierra hizo pacto ni le entregó la ley. O sea, los judíos recibieron algo muy especial que no recibieron ningún otro pueblo del planeta Tierra. Te dice, por cuanto los gentiles que no tienen ley, porque ellos no tenían conocimiento de la ley, pero dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. No está justificando la salvación por obras y no está justificando de que si ciertas personas hacen de acuerdo a la ley sin jamás haber aceptado a Cristo van a ser salvas. Recordemos que la salvación siempre ha sido igual a lo largo de la historia, por fe, por gracia y por Cristo. Muchas personas pudieron ser moralmente correctas, pero si jamás recibieron el plan de salvación por medio de Cristo, jamás van a ser salvas. Entonces dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándolos o deteniéndoles sus razonamientos. Es importante que hay muchas personas que pueden ser moralmente correctas y personas que son moralmente correctas van directamente al infierno, entendamos esto. Yo quiero que ese tema quede muy claro. Hay personas que nunca no beben, no se han separado de sus esposas, no fuman, nunca han probado una droga, no, mejor dicho, para nosotros son unos santos en la tierra, pero van directamente al infierno. Hay que entender eso. Una persona no regenerada, una persona que no ha llegado a Cristo, así haga obras de bondad muy buenas, esas obras de bondad son como trapos de inmundicia ante Dios. Pero sí, este versículo nos está diciendo que a pesar de eso, de la depravación en la que está el hombre, a lo largo de la historia, muchas personas han vivido de acuerdo a la ley por la propia conciencia que la atestigua. De hecho, vemos, por ejemplo, los japoneses que son sintoístas, ellos viven bien,
O sea, ellos moralmente son muy correctos. Y a lo largo de la historia hay muchas personas que han tenido una moralidad, no obstante, no son salvas. ¿Alguien quiere hablar sobre ese versículo? ¿Alguien adicional? Hola, Hola, ¿con quién? Fernanda. Fernanda, hola Fernanda, ¿cómo va? Hola. Pues bueno, lo que quiero comentar dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Conciencia, en el término griego, significa con conocimiento. El corazón tiene conocimiento. El mínimo conocimiento de un hombre no nacido de nuevo, como es, pues bueno, eso viene aquí en Romanos 1:20, lo voy a leer así súper rápido. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En las conciencias de los hombres dan testimonio que hay un creador. Sabían, remontándome ahorita a Romanos 1:21, sabían que había un Dios, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, pues bueno, conciencia significa con conocimiento. Muy bueno ese término. Bueno, ¿me escuchó? Sí, señora. No, y me parece muy bien. Y de hecho el versículo 15 lo dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Y como me gustó, como dijo ahí, hay un mínimo de conocimiento. O sea, no es que van a hacer, porque sería Dios injusto decir, es que los voy a juzgar porque ustedes no conocían nada. Si hay un conocimiento, ¿cierto? Y Dios va a juzgar con justicia. Y las personas van a recibir lo que se merecen, porque Dios no puede ir en contra de su justicia. Si hay algo que atestigua, a pesar de que no recibieron una ley oral y escrita, pero si hay algo en todos los seres humanos que Dios colocó, un conocimiento, es la conciencia. Todos tenemos conciencia. No, lo podemos mirar. O sea, nosotros a veces hacemos algo malo, inmediatamente hay algo que nos dice que lo hicimos mal. Solamente que la conciencia, digámosle así, se madura y se desarrolla con la palabra. A medida que nosotros aprendemos más palabras, nosotros tenemos una conciencia que va madurando. Sí, Fernando. Madurando lo va a fortalecer. Sí. Dice, la conciencia es el único juez que no se corrompe y esta sigue funcionando en el cristiano y en el no cristiano. Ahora, respecto a cómo juzgar Dios a todas las tribus de diferentes lugares donde no ha llegado nada, es precisamente por sus conciencias, porque hay una ley escrita en sus corazones, es la ley de la conciencia, que es la que acusa o defiende, ¿verdad? Bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre estos versículos? Yo, hermano, más que todo, bueno, tal vez más con un enfoque apologista, porque mayormente los apologistas, ¿no?, de nuestra época usan, uno de los argumentos más fuertes es el argumento moral. Sí. Entonces, bueno, es lo que me llama la atención acá en el 14, porque los que no tienen ley, aunque no conocen, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Entonces, eso va conforme a su moralidad. Se entiende de dónde sacan esa moralidades. Para algunas personas, o especialmente los ateos, no existe Dios. Entonces, tiene que existir Dios, ese nivel de moralidad, ese nivel de ese estándar para que los seres humanos sigamos ese estándar. Por eso habla, ¿no?, de que aunque no tengan ley, lo hacen, cumplen la ley, porque realmente ese es el argumento moral de que existe un Dios. ¿Por qué? Porque hay lo bueno y lo malo, porque nosotros entendemos, si no, ¿de dónde podríamos sacar? ¿Quién nos podría decir realmente lo que está bien o mal? Me gusta eso. De hecho, ya que hablo sobre el tema apologista y también sobre el tema de la filosofía, es importante entender que filósofos cristianos y los apologistas siempre defienden absolutos morales. O sea, hay morales absolutos.
Y hay morales absolutos que Dios estableció desde el inicio de la creación que pueden ser descubiertos por la humanidad. Así de la misma forma como Dios creó, mejor dicho, hace parte también, muchos dicen que los absolutos morales hacen parte de la revelación general de Dios. Muchas personas pueden entender que hay un Dios y pueden entender que hay un Dios justo y pueden entender que lo bueno y que lo malo como lo han entendido a lo largo de la historia. ¿Sí? Los absolutos, y eso es un tema que se han estudiado de la parte filosófica y los apologistas a entender que los absolutos morales y las personas pueden entender que hay absolutos morales que Dios estableció y pueden ser, digámoslo así, analizados y descubiertos de que ciertas cosas que Dios aborrece y otras cosas que Dios no aborrece. ¿Sí? Dice Calvino con respecto a esto: los hombres, pues, poseen algún conocimiento natural de la ley. O sea, hay un conocimiento natural en todos de la ley, que les dice dentro de ellos mismos lo que es bueno o detestable. Notemos cómo el apóstol describe graciosamente y con propiedad la conciencia, cuando afirma que nos vienen al entendimiento razones por las cuales nos defendemos y sostenemos lo que es recto, y por el contrario, otras que nos acusan y redarguyen de nuestra perversidad. Hay personas que pueden que jamás sean creyentes, pero van a entender cuando hay cosas que están mal y se van a sentir mal, y se van a sentir avergonzados. Por eso es que las personas se esconden. Las personas mienten o mentimos, digámoslo así, nos escondemos. Adán y Eva pecaron y se escondieron. O sea, siempre es algo que pasa. O sea, la conciencia nos dice que algo, estamos, por ejemplo, hay un ladrón que roba e inmediatamente ve un policía y se asusta. Por ese tema de la conciencia en nuestras vidas. ¿Alguien más quiere profundizar? Sí. En cuanto a lo que dijo usted, lo que dice Juan 3:21, ¿no? Después de presentar el plan de salvación, dice que más el que practica la verdad viene a la luz, ¿no? Y el que no lo hace no viene a la luz porque saben que sus obras van a ser reprendidas. O sea, está en esa conciencia humana el saber de que están haciendo mal, porque ella da testimonio de eso precisamente. Muy bien. Sí, Carlos, lo paradójico de esto es que, bueno, la anarquía misma del ser humano, que ha pretendido huir de Dios, obviamente intentando ellos no ser juzgados por sus propios actos, están huyendo de algo que llevan dentro de sí mismos, ¿cierto? Porque cuando ellos intentan huir de la palabra, no quieren conocerla para vivir de cualquier manera y no ser juzgados en el tiempo posterior, dice la palabra que ellos mismos serán su propia ley, su propia conciencia, será su propio juez. De hecho, hoy en día los jueces juzgan casos de acuerdo a pruebas o evidencias que se encuentran. Muchas personas pueden mentir. Mire como, por ejemplo, en los países latinoamericanos cómo se manipula la justicia, porque no hay que creerles igual. Pero en el juicio ante Dios, la propia conciencia atestiguará contra nosotros. Porque todas las personas van a ser juzgadas de acuerdo a sus obras. ¿Sí? Y va a haber un juicio. Y solamente van a ser salvos los que están escritos en el libro de la vida. Todos los elegidos de Dios. Digna Costa dice: cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, porque ellos no tenían ley, pero sus conciencias les acusó. Sí, Señor. Ya la ley de Dios estaba en sus corazones. Así es. De hecho, hay un estudio que habla sobre ese tema de la ley de Adán y Eva, porque hay que reconocer que existió un pacto de obras claro en el inicio de la creación, y Adán y Eva tenían que vivir agradando a Dios por sus propios méritos, no fueron capaces. ¿Sí? No obstante, sí había esa ley establecida desde el inicio de que ellos deberían agradar a Dios, solamente que actuaba de una forma positiva en ellos, porque ellos estaban en un estado de santidad y justicia inicial, pero nosotros la ley actúa en una forma negativa, porque para nosotros no somos capaces de cumplirla. ¿Sí? Pero ahí sí, Digna, y sí, lo que dice también es muy cierto, aún los niños desde pequeños tienen esa conciencia. ¿Sí? Cuando hay algo que está mal, ellos se esconden. Y la pregunta es, ¿quién le enseñó a un niño que está mal? Y eso lo vemos todos con nuestros hijos. Uno les dice y ellos saben, de hecho, ellos se acostumbran a ver muchas cosas que saben que está mal y ellos, sin que nadie les haya explicado, ellos mismos se esconden. Y estoy el último versículo. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, Romanos 2:16. Y con este va de acuerdo todo lo que hemos hablado.
En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Qué impresionante, o sea, Dios va a juzgar. Hay muchas cosas, personas que van a morir sin que nadie los haya juzgado, personas que hicieron mucho mal y en la vida nadie los juzgó. Pero es que el evangelio habla de que Dios va a juzgar todo pecado. Y Dios juzgó también todo pecado en Jesucristo, uno de sus elegidos. Y Dios va a ser un juez justo, que va a salvar los que Él justificó y va a condenar los que vivieron de acuerdo a su parecer y siguieron de acuerdo a sus propios caprichos de su corazón. Pero ahora va a haber un día donde Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme al Evangelio. Ese Evangelio que se ha predicado desde el inicio. Muy cortado. Señor. Leo está hablando ahí, ¿cierto? Bueno, como que se cayó la llamada de Leo. Florencia, ¿le gustaría aportar algo de lo que hemos visto? No, estaba reflexionando sobre eso porque prácticamente todo lo que dijeron me viene en situaciones prácticas a la mente, pero Dios juzgará los secretos de los hombres. Cuando dice eso, uno se pone a pensar realmente los pensamientos que tiene uno también. Todo eso va a ser juzgado y eso va a salir a la luz. Y nosotros a veces como que tenemos que ver a ver si nosotros tenemos las obras buenas, que no son buenas, porque en su mayoría, la mayoría de nuestras obras son malas, pero en el exterior a veces uno se muestra muy limpio, pero y el pensamiento de uno también va a salir a la luz, todo lo que uno piensa. Entonces, recordemos que, tener en cuenta eso. Que los creyentes, eso es lo que Pablo va a explicar, son declarados justos por medio de la fe. Eso es lo que Pablo lo va a explicar de muchas formas a medida que va avanzando los capítulos. O sea, los creyentes son declarados justos. ¿Sí? Y va a haber un momento donde las personas se va a ver un juicio donde se va a declarar, estos son justificados por medio de Cristo y estos van a ser condenados por no aceptar a Cristo y por seguir y van a ser condenados por sus obras. Realmente es de esa forma. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre este versículo? Nos quedan 5 minutos. Carlos. Sí. Bueno, en este versículo, como usted mismo lo dice, es el día que Dios juzgará todo. Entonces, yo aquí hice un comentario, dice, Pablo termina su argumento del justo juicio de Dios diciendo que un día el Señor Jesucristo regresará a juzgar a cada uno. Hasta lo más secreto que tengamos no quedará oculto ante los ojos de Dios, y esto será conforme al Evangelio. Cuando se apartan a las ovejas los justificados por Jesús a su derecha, y a las cabras los impíos no arrepentidos a su izquierda a condenación. Sí, señor, así es. Así es, así es. Así es. Y termino con este comentario de Matthew Henry que dice, la conciencia es un testigo que tarde o temprano dará testimonio. Por eso le digo, el tema, como decía Fernanda, al final de los tiempos se va a dar testimonio, nuestra conciencia va a testiguar, ¿cierto? Al obedecer o desobedecer estas leyes naturales y sus dictados, las conciencias de ellos los exoneran o los condenan. Nada causa más terror a los pecadores y más consuelo a los santos que Cristo sea el juez. Los servicios secretos serán recompensados, los pecados secretos serán castigados entonces y sacados a la luz. Y todos serán condenados de acuerdo a sus obras, aún una obra mala que hayan hecho en lo más secreto, que ni se dieron cuenta en la vida, va a ser juzgada por Dios. ¿Listo? ¿Alguien tiene algo más para eso? Igual los sigo motivando y sigamos invitando personas. Este grupo de estudio lo hemos abierto para cualquier edad, jóvenes, adolescentes, adultos, también personas ya avanzadas de edad, con el fin de que podamos profundizar, entre todos estudiamos, que la forma es que lo vamos a profundizar bastante. ¿Alguien más quiere aportar algo? Para ir finalizando, 3 minuticos nos queda antes de estudiar lo del libro, o comentar lo del libro. Sí, Carlos, no, yo creo que 2 apuntes. Lo primero, no sé si estoy corroborando lo que usted dijo ahora, y es que
Al final de cuentas, nosotros seremos salvos por Cristo, pero seremos condenados por nosotros mismos, ¿cierto? Como a primer apunte y segundo, pues de acuerdo a este comentario de Matthew Henry, la acepción de personas se aplica tanto en el hecho de que todos nosotros estamos bajo condenación, pero segundo, la misma acepción de personas, como dice Apocalipsis 22:12, el mismo Señor ha de recompensar a cada uno según sea su obra. Sí, claro. Pues recordemos que igual después hablamos bien sobre el tema de los creyentes, pero igual es muy cierto, ¿cierto? Con respecto a eso, porque también habla las coronas que van a recibir los creyentes. Y no todos los creyentes, digamos, van a realizar obras a favor del Evangelio o que Dios le permitió hacer ciertas cosas a comparación de otros. Eso sí es vital hacer, entenderlo también. Igual todo depende de la gracia que Dios ha dado a cada uno. Hay personas que va de acuerdo a eso, o sea, todo está en la soberanía de Dios. Por ejemplo, A.W. Pink habla muy cierto sobre este tema, de que Dios no a todos los hizo líderes, Dios no a todos los hizo que estuvieran a cargo de un pueblo, muchos van a ser llamados pastores, muchos van a ser llamados líderes, muchos van a ser llamados ovejas, todo de acuerdo a la soberanía de Dios. Son cosas que Dios permitió hacer de acuerdo a lo establecido, pero hablando de los creyentes. Con respecto a a las personas que no son elegidas, como le hemos hablado, van a seguir la maldad de su corazón, y muchas personas siguiendo la maldad de su corazón van en contra de Dios. ¿Listo? ¿Algo más para culminar de este tema antes de pasar a comentar 30 minutos lo del libro, que es un tema muy bueno? ¿Sí? Un apunte final. Alguien que no haya hablado de las niñas que quieran de pronto aportar algo. Bueno, entonces dejémoslo ahí. Bueno, vamos a hablar sobre el libro. El tema del libro es con respecto, un momentico acá, un momentico aquí, listo. El tema del libro es con respecto a los apóstoles. Este tema es fuerte, ¿cierto? Yo sé que muchos de los que están acá, como les he dicho, este grupo lo hemos abierto a muchas personas carismáticas, también de diferentes edades, con el fin de que podamos profundizar. Y es importante entender que estamos viviendo en este tiempo una apostolitis. Yo lo llamo de esa forma. Hay una apostolitis. Hoy pareciera que muchos hombres se están autodenominando apóstoles. Y usted va a una ciudad y por lo general usted va a encontrar iglesias apostólicas y proféticas. Iglesias que tienen un apóstol. Y es preocupante porque la Biblia es muy clara con esos temas también y es necesario conocer la historia. Voy a partir desde esto. Apóstoles solo son 12 y no hay más. El último apóstol fue Pablo y el último apóstol en morir fue Juan. Entonces, ese capítulo que hablamos me impresiona bastante porque uno analiza en este tiempo y en este tiempo lo que hay es un montón de apóstoles que viven en lujos. O sea, los apóstoles que se ven hoy en día ni siquiera parecen a los apóstoles de la Biblia. Y es importante como el escritor dice que hay dos puntos cruciales en el movimiento carismático, y uno es lo que sucedió en 1901, cuando una persona se levantó a decir que hablaba en lenguas, y en el 2001, cuando Peter Warner empezó a decir que Dios estaba realizando un nuevo movimiento apostólico mundial. Y desde ahí hay una apostolitis, o sea, ya cualquier pastor que por lo menos funda 2 o 3 iglesias ya se cree apóstol. No sé si alguien quiere comentar algo sobre esto para ir profundizando poco a poco. ¿Dudas? También. Yo sé que muchos de los que están aquí están en iglesias apostólicas proféticas. Si tienen dudas, también lo pueden decir. ¿Sí? Sí. Sobre ese punto, ¿alguien quiere hacer un comentario adicional de lo que leyó en el libro? El libro, hola, Sí. ¿quién habla? Sí, ¿quién? En el libro se habla también de la nueva reforma apostólica, que es esa que mencionó del 2001, ¿no? Sí. Bueno, y ahí también se planteaba el tema de que siempre hubo obreros falsos, o sea, falsos maestros, falsos obreros, siempre, desde la época cristiana. Y que
justamente esta reforma no tiene que ver, no tiene nada que ver con la reforma protestante, que no tiene que ver, no tiene ni siquiera parentesco con la escritura, ni tampoco cuando se dice, o sea, se cuestiona todo eso, el término nueva, reforma, porque en realidad siempre hubo falso obrero, el reforma también porque no tiene parentesco con la reforma protestante, y apostólica tampoco porque no se cumple con ninguno de los requisitos para ser apóstoles. Y A mí me recordemos, parece bien Florencia, interesante, sí, a mí me parece bien interesante eso porque acá en mi país no hay mucho de, o sea, hay gente que sí sigue en esas iglesias, pero no existen esas mega iglesias que uno ve en la televisión. Acá, por ser un país chiquitito, no existe. Pero sí hay iglesias pequeñas que siguen ese tipo de doctrina. Y se ha visto, por ejemplo, yo he visto un caso particular que en nuestro país un proclamado apóstol, no me acuerdo ahora el nombre de él, Márquez creo que es el apellido, que está involucrado en la política. Entonces, hace poco la ministra de Educación salió diciendo que los cristianos son una plaga. Entonces salieron todas las iglesias a defender a los cristianos porque ser una plaga implica que uno lo maten con un insecticida. sí, Florencia, pero igual, Entonces, claro, entonces igual uno se eso no, pone a pensar que, claro, que eso justamente corresponde con una visión a veces que perjudica a la iglesia. igual Florencia no solamente sucede en Uruguay, eso sucede en Sí, todos eso los sucede en países de todos lados, Latinoamérica. obvio. Los Sí, sí, apóstoles son sí, los que están promoviendo el movimiento político en todos los países, sí, el sí. movimiento cristiano político. Lo que los influye son los apóstoles. Aquí mire que el movimiento, mire por ejemplo en Colombia hay algo que llama Colombia Justas Libres, está dirigido por 3 personas que creen apóstoles. Entonces es por eso, o sea, hay que entender eso, ¿no? La política y el movimiento apostólico va muy de la mano. No téngalo por seguro, ¿cierto? Téngalo por seguro. Entonces, sigamos avanzando. Es importante ver que muchos de estos hombres que creen hoy apóstoles son apóstoles que por confirmaciones proféticas, o sea, alguien se levantó y le dijo, tú eres apóstol, y desde ahí ya empezó a creerse apóstol. ¿Sí? Es más, es bueno analizar lo siguiente, a lo largo de la historia, y más en nuestro tiempo, hace pocos meses, muchos de estos hombres que creen apóstoles se creen con una autoridad superior, pero han quedado, digámosle así, en vergüenza por muchas de las prácticas que ellos han hecho. Muchos de estos apóstoles en Estados Unidos, cuando llegan huracanes, cuando suceden cosas, ellos mismos es que reprenden y decretan y declaran que se vayan los huracanes y los huracanes llegan. O sea, muchos de estos decretos, muchas de estas declaraciones de estos supuestos apóstoles, nada ha pasado. Es que el tema, yo no sé por qué pareciera eso, parece una vaca sagrada también para el cristianismo. O sea, como hay iglesias que tienen su apóstol, recordemos, de acuerdo a lo que usted hablaba, Florencia, la reforma fue en contra de un apóstol de la iglesia católica que se cree el Papa. Y ahora van a decir que la reforma, que ellos están diciendo que una nueva reforma es con la ejecución de un nuevo movimiento apostólico que no existió antes de 100 años. Es que la mayoría de las sectas que vemos hoy en día tienen un apóstol. Mire, este Pare de Sufrir tiene un apóstol. Este movimiento La Luz del Mundo tiene un apóstol. Todas estas sectas que están levantando por lo general tienen un apóstol. Es que estas iglesias apostólicas proféticas por lo general se convierten en un nido de herejías muy fuerte. La iglesia, después de la muerte del último apóstol, de lo que conoce después de lo que conoce la era post-apostólica, fue gobernada siempre por diáconos y ancianos, o sea, pastores, ancianos y diáconos, líderes. Pero usted nunca ve desde el siglo II hasta el siglo casi más adelante 20 personas que se autodenominan apóstoles. Eso apenas empezó a surgir en el 2001. Y del 2001 hasta el 2019, un montón de pastores empezaron a autodenominar apóstoles. Y aparte se llaman apóstoles de la prosperidad. Y aparte amenazan a las personas con su cobertura. Entonces, eso es preocupante. ¿Alguien quiere hablar algo más sobre este tema? David se salió. ¿No? David, si de pronto quiere dar un aporte sobre este tema de lo que conozcas, si de pronto no. O Jorge, si de pronto Jorge te quiere dar un aporte sobre esto. Pastor Carlos.
Sí, con respecto al tema de los apóstoles, como usted dice, hay una apostolitis crónica actualmente en muchas iglesias en Latinoamérica, más que todo, y Estados Unidos. Pero, como usted dice, todo eso viene desde, no hace mucho, o sea, desde el 2001 prácticamente, cuando se levantó esta nueva reforma apostólica. Eh, es interesante ver ahí en el libro cómo describen John MacArthur cuáles son esas calificaciones que tenían los apóstoles para ser llamados apóstoles. Como por ejemplo haber caminado con Cristo en vida, haber sido nombrado directamente por Cristo, haber visto a Cristo resucitado también, físicamente, no como ahora que es algo subjetivo que dicen, no, Cristo se me apareció en un sueño, tuvo una visión, entonces ya por eso ellos automáticamente se autoprograman apóstoles o buscan una cobertura, también como usted decía, por ejemplo, un ministerio de estos más grandes, como por ejemplo de Guillermo Maldonado o de Cash Luna, algunos de estos ministerios conocidos a nivel mundial prácticamente ya, donde compran prácticamente como una membresía a ser apóstol. Y ellos los capacitan y les dan unos, pues sí, unas indicaciones de cómo hacer que sus iglesias crezcan y cómo ellos deben presentarse para ser apóstoles. Hacen ese show cuando van a ungirlos como apóstoles, que llevan un profeta y les echan aceite y con una espada, y mejor dicho, son unos tremendos shows. Por ejemplo, yo acá en Cartagena estaba en una iglesia que había un apóstol, pero antes no era apóstol, antes era un pastor simplemente, pero de un momento a otro pues ya como que fue ascendiendo, no sé, ahora quieren pues por títulos y cargos y rangos, no sé, ahora quieren ser apóstoles, y desde allí se fue contaminando con todo el tema este de la teología de la prosperidad, de la palabra de fe, y mucha gente se ha dado cuenta, aún gente que continúa en esa iglesia, saben, no sé, o sea, siguen allí, pero saben que obviamente está contaminado, que todo es dinero. Entonces, no sé, no entiendo cómo todas estas personas siguen ciegos. Yo tuve que salir de ahí huyendo prácticamente porque un día estaban hablando y nos paramos, mi esposa y yo, y nos fuimos. Simplemente ya no regresamos más por eso, precisamente porque todo va enfocado al crecimiento de la iglesia en cuanto al dinero. Entonces vemos que es muy, muy difícil ver, es algo subjetivo. Ahora todos estos apóstoles que se han levantado, todo es un tema muy subjetivo y no tienen ninguna base bíblica. De hecho, lo que dice Jorge es muy cierto. Hay muchas personas que pagan hasta una membresía de algo que llama la Coalición Apostólica Mundial. Y eso es como si fuera un club. Y la palabra es muy, muy, muy cierto al decir que muchas personas llegan y abren una iglesia. Y como buscar cobertura es tan fácil. O sea, usted, cualquier pastor y pastor quiere, y usted ya y tenga cobertura de una. Y entonces, hay coberturas hasta que usted tiene que pagar hasta una membresía. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Que se cumple lo que la palabra dice, que hay muchos hombres que guiarán a su pueblo, pero no por causa de vocación, sino que, digámosle así, harían mercadería con su pueblo. Y estamos viendo hoy en día, hoy hay una mercadería con la iglesia, y la iglesia también se presta para eso. Es que los falsos apóstoles, los falsos profetas, Dios los permite que se levanten para guiar a falsos discípulos. Y las personas, eso sacan plata y plata y plata y plata, y eso que un pacto para una cosa, que una semilla para una cosa, que un pacto para yo no sé qué, que y todo es pacto, 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 y la gente, o sea, se exprime a la gente. Por eso es que Paul Washer decía, hay de estos pastores que vivieron en lujos mientras había personas en sus congregaciones que pasaban bastantes afugias. Entonces eso es importante tenerlo presente. Hoy vemos falsos apóstoles y vemos falsos profetas. Y esos se vuelven ministerios totalitarios, abusivos y antibíblicos. Hay un criterio para ser nombrado apóstol que es imposible cumplirse en este tiempo, porque de pronto, lo que dice Digna Acosta es muy cierto, para ser apóstol tendría que haber visto al Señor, bueno, tener que ser nombrado directamente por el Señor. Y el escritor da 3 puntos, uno de ellos era
tenía que ser testigo ocular de Cristo resucitado. Segundo, nombrado personalmente por el Señor. Y tercero, autenticar su ministerio con señales y milagros. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento que se habla de señales de apóstoles. Habían señales que solamente eran señales que solamente eran hechas por los apóstoles, en ese tiempo apostólico. Y es importante que nosotros tengamos presente de eso porque no nos podemos dejar engañar. O sea, ya no hay apóstoles en este tiempo. Y menos esa forma como se presentan esos apóstoles que viven en lujos y con yo no sé cuántos aviones, yo no sé cuántas casas. No hay apóstoles. Hay que tenerlo presente. ¿Alguien quiere aportar sobre este tema? Sí, lo grave de todo esto es cómo se desvía la atención de la predicación de la palabra de Cristo, se desvía la atención para que uno se centre más en la persona y en esas otras cosas como la señal de los milagros, la prosperidad, otros temas, ¿no? Que uno se concentra en eso y no se concentra en autoanalizarse, en arrepentirse y en creer en Jesús, sino que uno se centra en otras cosas. Entonces desvían el evangelio por otro lado. Eso es lo más grave de todo esto. Porque uno puede engañarse tal vez y puede después darse cuenta, pero cuando uno se desvía de eso, puede ser porque uno a veces tiene comezón de oír y se va tras maestros que no tienen nada que ofrecer ni que enseñar. Pero también puede ser por esta gente que engaña a las personas, que desvían. Sí. De hecho, hay iglesias apostólicas proféticas que crecen y crecen y crecen, y eso llevan 4 años, eso crecen de un gentío de una forma impresionante. O sea, como decía, como se les enseña sobre crecimiento, y el crecimiento parece más estrategias de marketing, y entonces se les coloca unos letreros a la entrada: bienvenido a tu casa, esta es tu casa. También se les coloca mensajes como el ven y vive tu experiencia. O sea, y eso es llamativo, y eso llega ahí el que quiera. Y realmente hay mucha gente que ni siquiera es regenerada dentro de muchas iglesias de esa forma. ¿Sí? Digna Costa dice que algunos dicen que los dones no han terminado. O sea, el don apostólico ha cesado. O sea, el don apostólico sí ha cesado. O sea, el ministerio apostólico, que pena, el ministerio apostólico ya cesó. Eso es importante que lo tengamos presente. Sí, después habla, sí, lo que dice Digna también, o sea, en algún momento hablamos sobre ese tema, igual como aún dentro, digamos así, de la línea reformada, aún también hay continuistas, pero en algún momento en las lecciones anteriores también tocamos ese tema, Digna. Listo. También es importante entender que el último apóstol fue Pablo en ser llamado. El apóstol tenía un llamamiento único, ¿sí? Un llamamiento único que no, digamos así, que no lo han tenido ninguna de las personas después de los apóstoles. Lina Valencia dice: pastor, entonces no hay ni apóstol ni profeta en este tiempo, solo cuando Jesús llegó a la tierra. Bueno, es importante tener presente lo siguiente, Lina. Los apóstoles fueron los que colocaron el fundamento de la iglesia, y el fundamento solamente se coloca una sola vez. Por eso es que nosotros nos llamamos iglesias apostólicas. O sea, nosotros vamos bajo las enseñanzas apostólicas. No hay que decir en este tiempo iglesia apostólica, ya lo asimilan con estos movimientos que están dando hoy en día. Pero las enseñanzas fundadas sobre, que nosotros nos fundamentamos, es sobre los apóstoles. A cerrarse el canon bíblico, recordemos que el canon bíblico está cerrado, 66 libros. El último libro fue Apocalipsis. Al cerrarse el canon bíblico, la revelación inspirada, ya no hay más revelación inspirada. Dios, digámosle como lo dijo en estos días Carballosa, Dios ya habló lo que tenía que hablar. 66 libros y más. Dios no tiene que estar hablando más cosas de lo que esos 66 libros en los cuales nosotros nos tenemos que centrar. Por tal motivo, en este tiempo nosotros no podemos creer que existan apóstoles o profetas como en el tiempo de los apóstoles y en el momento que se estaba creando la Biblia. Al cerrarse el último libro, Apocalipsis, cerró con una doxología que dice que cualquiera que le agregue o le quite a cualquiera que está ahí, va a venir sobre él las maldiciones. Como dice también Alducin, dice: si alguien se cree profeta, entonces escriba lo que profetizó y pégueselo a la Biblia. Porque es que hoy en día hay mucho engaño.
Hay personas que hablan palabras que de verdad no son de Dios. O sea, y qué miedo, yo sí me asusto. Uno hablar cuando Dios no ha hablado es aterrador. Yo estoy en una iglesia apostólica profética por muchos años. Y eso, y aparte, en esa iglesia sí había alguien que se creía profeta, y eso daba profecía todo el tiempo. O mejor dicho, que eso parecía tipo ministerial. Y usted, a ti te va a pasar esto, y a ti te va a dar eso. Eso es puro engaño, hermanos. Mi única guía tiene que ser lo que Dios ya habló, 66 libros y no más. Dios ya habló lo que tenía que hablar. Hay personas que como están en estas iglesias apostólicas proféticas para tomar decisiones, ni siquiera lo toman conociendo al Dios de la Biblia, sino que es por una profecía, por un sentir, por un sueño, por una visión. O sea, dejan de lado la Biblia para irse por misticismo. Eso es un evangelio místico. Yo tomar decisiones, dejarme guiar por mi propio corazón, por emociones, por visiones, por sentir, y no por la palabra, es muy preocupante. Yo le digo porque yo estoy en una iglesia así, hermanos, y yo entiendo lo que es estar en una iglesia apostólica, profética, y todo lo que se vive en ese tipo de iglesias. ¿Sí? Y yo sé que dentro de estas iglesias hay muchos verdaderos creyentes que tarde que temprano se van a dar cuenta de muchas cosas que están incorrectas. Pero tengamos presente, el ministerio apostólico cesó. Y las iglesias tienen que estar, hoy usted ve estos carteles de eventos y ves que apóstoles y profetas, ya la gente no quiere llamar pastor. Es más, y es preocupante. Bueno, yo no sé qué tanto conocimiento tendrán de eso, pero ahí es que apóstolas, imagínense. Ah, sí. Imagínense, ahí es que apóstolas. O sea, ¿cuándo se ha visto eso en la historia? O sea, mujeres apóstoles. ¿Cuándo se ha visto eso en la historia? Es más, les comento, en Pereira hay un caso que me preocupa y les voy a comentar algo. En Pereira hay un caso, yo sé que hay muchos de ustedes que de pronto no tienen conocimiento de eso. Hay una mujer que fue ordenada pastora y el esposo es un servidor de la iglesia. O sea, no entendemos el liderazgo masculino bíblico. ¿Cómo es posible que ordenen a una mujer pastora y el esposo no es pastor, sino es un servidor? O sea, la verdad yo no entiendo qué es eso tan raro y me preocupa. Y eso es preocupante. Después hablaremos de ese tema del pastorado femenino más adelante. Pero es preocupante sobre eso. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Quiere aportar? Sebastián iba a escribir algo. Sebastián, ¿quiere aportar algo más sobre esto? Quería hacerle una pregunta. Claro, pregúntela. Yo sé que muchos de ustedes de pronto no tienen o sea, van apenas entendiendo muchas cosas y las preguntas que tengan, claro que sí, no hay problema, las pueden hacer. Bueno, he escuchado alguna vez igual, o sea, de la posición de la palabra del profeta y apóstol en el sentido abierto y en el sentido cerrado, ¿no? De pensar, digamos, que en el sentido cerrado ya no existen, ¿no? Apóstoles y profetas, pero en el sentido amplio de la palabra, como profeta es hablar de parte de Dios, entonces, bueno, un predicador, un expositor de la palabra podría llamarse profeta en el sentido abierto de la palabra, y apóstol incluso como es enviado, tal vez se puede llamar enviado a evangelizar, a hacer todas esas cosas. Entonces, no sé tal vez qué piensa, digamos, más o menos de esa posición, de pensar que hay una palabra cerrada, un significado cerrado y también un significado abierto. O sea, eso es cierto, o sea, es cierto. O sea, primero el ministerio apostólico y profético, digamos lo que en cierto sentido cesaron, pero cualquiera que predica seriamente la palabra, coge la palabra y la expone correctamente, es un profeta también porque está hablando el mensaje de Dios. Y cualquiera que va y es enviado a una labor misionera está cumpliendo una función apostólica, hablando después de la etimología de las palabras, pero realmente los ministerios como tal no están. O sea, mi pregunta es, ya no hay más revelación. Es que ¿qué más revelación hay si ya la Biblia está completa? O sea, si comparamos los profetas bíblicos a los profetas actuales, de estos que dicen, recordemos que los profetas bíblicos apuntaban a Cristo, apuntaban a su obra redentora. Hoy los profetas actuales apuntan a carros, a casa, a sueños. O sea, no tiene ni parecido de nada.
Sí me voy a entender con eso. Sí, hermana. Eh, Eso, sí, todo eso lo he escuchado en mi iglesia hablar, ¿no? De ese sentido abierto y cerrado de la palabra. No, o sea, es cierto, o sea, de la palabra, o sea, etimológica es cierto, pero el ministerio como tal no está. Claro, claro, sí. Gracias, hermana. De hecho, la pregunta que siempre le hago es, por ejemplo, Lutero, Calvino, que fueron grandes reformadores, que hicieron muchas cosas que ni siquiera estos hombres han hecho, ellos nunca osaron llamarse apóstoles. Ahora estas personas solamente por abrir 2 iglesias ya se autonombran apóstoles. Hay algo ahí que está mal y eso es lo que las personas tienen que analizar. ¿Sí? Recordemos entonces que la iglesia siempre ha sido dirigida por pastores, ancianos y diáconos, y la parte apostólica fue una autoridad, digámoslo así, especial. Nomás son 12 apóstoles y no hay más, ni se han levantado más apóstoles. Fue con el fin de establecer los fundamentos de la iglesia, y el fundamento solamente se colocó una vez y ya. Cuando uno lee las cartas pastorales de Timoteo y Tito, nunca se ven, y acuerden que esas cartas pastorales de Timoteo y Tito son las últimas cartas que Pablo escribe, y usted las lee y nunca se ve ordenando profetas o apóstoles, se ve ordenando obispos y diáconos. Mire qué importante entender eso. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hablar de los que no haya hablado? Jorge habló sobre ese tema de los apóstoles, sí. No, Sí, sí, Pastor Galo. Dos preguntitas. sí. También una duda que me surgió ahí leyendo el libro con respecto a Efesios 4:11, donde ahí John MacArthur explica, pero pues no me quedó muy clara la explicación que él da en el libro sobre cuando Pablo dice de que Dios dio apóstoles, profetas, maestros, pastores, lo que hablan de los 5 ministerios actualmente. Entonces quería saber si ahí cuando él menciona, yo sé que obviamente los apóstoles son los 12, son el fundamento, pero entonces mucha gente se basa en ese versículo para decir que están vigentes todos estos, por ejemplo, los profetas y los apóstoles. Entonces quería saber como una respuesta fácil y clara, pues para como que dársela a las personas que se basan en eso para decir que todavía están vigentes los profetas y los apóstoles. O sea, lo que pasa es que esa parte de Efesios y otros versículos no está hablando que fuera algo permanente en el tiempo. Realmente Dios le dio a la iglesia apóstoles y profetas en el primer siglo. Dios estableció apóstoles, estableció profetas, que fueron los que apóstoles que también cumplieron su ministerio de escribir lo que Dios mandaba el mensaje. Al terminarse el canon bíblico, recordemos que la iglesia del primer siglo nomás tenía el Antiguo Testamento, y el primer siglo fue la época apostólica, ¿sí? Cuando los apóstoles estaban mandando las cartas, estaban recibiendo la revelación directamente de Dios, estaban escribiendo las cartas. La iglesia del primer siglo no tenía el Nuevo Testamento. No obstante, se dejaban guiar por las enseñanzas apostólicas y por lo que se está escribiendo. Dios sí dio a la iglesia apóstoles y profetas, pero apenas se terminó de escribir el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, ahí cesó. Y ya Dios habló lo que tenía que hablar para la humanidad. Y a mí esos 66 libros me tienen que ser suficientes. Y eso es lo que yo necesito tener para conocer quién es Dios. Por eso le digo, tengan presente la doxología con que finalizó Apocalipsis. No solamente es para Apocalipsis, es para todos los libros de la Biblia. Cualquiera que se atreva, es que esta doxología es muy fuerte, a agregar o quitar, vendrán las maldiciones que están sobre todos. O sea, escrita en este libro. O sea, yo no me puedo atrever a hablar cuando Dios no ha hablado, pero Dios sí, al inicio. Para establecer la iglesia dio apóstoles y profetas. Pero eso, por ejemplo, que predica Maldonado, es que el ministerio quíntuple, eso es muy peligroso. O sea, yo he visto eventos de Maldonado y eso saca un montón de gente de ahí, y según él, pues tipo Cristo, usted es profeta, usted es apóstol. O sea, eso es un show impresionante. Y mucha gente va a estos hombres que se creen apóstoles a pedir su cobertura. Y las iglesias son parecidas entre todas. O sea, siguen sus mismos, por ejemplo, estas personas, Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, todos estos de estos movimientos, o sea, son personas que creen apóstoles. Y mírelos cómo viven. O sea, tienen sus aviones, sí, tienen sus carros, tienen sus mansiones. O sea, es que usted habla hoy de apóstol y apóstol lo asemejan con lujo.
Eso sí, ni siquiera le parecen nada a los apóstoles bíblicos. Sí. ¿Sí? Unos minuticos. ¿Alguien más tiene para... María Fernanda, ¿tiene algo para aportar sobre este tema? Si tienen preguntas, las pueden escribir por el chat. Ya quedamos finalizando. ¿Algo más adicional? Lina. Carlos, Sí, Gustavo. gracias. Sí, sí. Carlos, bueno, usted sabe que yo hago parte de una congregación, bueno, comúnmente llamada carismática. Mi mamá utiliza una frase muy coloquial para la vida, y es que amor no quita conocimiento, ¿cierto? Sí, claramente, más allá de que hacemos parte de una iglesia carismática, aunque bueno, mi congregación particularmente pareciera estar muy distante de ese tipo de prácticas y demás. Esta tarde meditaba en que el apostolado que se maneja hoy en medio de las iglesias carismáticas lo estaba utilizando con un término y es pues una pandemia. ¿Es una qué? Una pandemia. Pareciera que esto se salió de control. La pandemia pues se ha referenciado como un tipo de enfermedad o virus que ha salido de control, y parece que esto se salió de control. ¿Por qué? Porque pareciera, no hablemos espiritualmente, sino humanamente, no hay nadie que pueda ejercer un control sobre esto. Y lo que pasa es que el apostolado de este tiempo ha ido creciendo, inclusive porque se ha perdido la intención o el modelo original del apostolado. El apostolado, entonces, bien como dice el libro, era un don, o es un don, ¿cierto? Es un oficio, pero se perdió el propósito del oficio y se entendió el apostolado como una posición, más que una función, ¿cierto? Entonces, se entendió el apostolado simplemente como el lugar más alto de eminencia o de autoridad dentro de la iglesia, y se hizo apetecible. Y lo que usted decía ahora es muy cierto. Pareciera que la gente ya no da el paso o el salto de oveja a pastor. Parece que el tema de pastor ya no interesa, y fue echado de lado, sino que pasamos de oveja, yo no sé, o de líder a apóstol, yo no sé de qué forma, yo no sé bajo qué institución, bajo qué parámetro, bajo qué cobertura. O sea, realmente estoy completamente de acuerdo con el libro. Los apóstoles hoy no tienen ningún tipo de funcionalidad ni propósito, es inexistente absolutamente. Y me parece que el fundamento del apostolado hoy, dado que no pudieran agregarle nada a las escrituras, entonces simplemente se dedicaron a espiritualizar todos los versículos. Todo pasaje se espiritualizó, ¿cierto? Nada se toma literal, no hay contexto, no hay interpretación correcta, ni ceñida, ni juiciosa. Entonces las experiencias y las sensaciones son las que han fortalecido esta pandemia, definitivamente. Sí. Y bueno, por ejemplo, yo les hablo de algo. Es pues, también el modelo que se está utilizando. Por ejemplo, el modelo que se está utilizando hoy los apóstoles es usted abrir el mayor número de iglesias por todos lados. ¿Cierto? Usted se convirtió tipo como hace en McDonald's, o como hace Frisbee, o como hace cualquier empresa. Una franquicia. Una franquicia. Usted montó una iglesia y le dio una visión, una misión a esa iglesia que es buena, llamativa, y esa visión la pone por todos lados. Y hay personas que llegan a tener tanta capacidad económica en su visión y misión que no yo conozco misiones que son más, bueno, mandan a su pastor y bueno, defiéndase como pueda, salga adelante, bueno, no te lo vamos a estar, pues sí, de pronto hay una ofrenda y salga, pero conozco misiones que tienen un músculo económico tan fuerte que para colocar sus sucursales, eso es con todo, local, luces, músicos, sueldo para el pastor, sueldo para los músicos, o sea, eso viene el paquete completo. Esas iglesias que vienen con su paquete completo, eso crece. Conozco iglesias que manejan su misión y su visión como si fuera sucursal y se lo montan por todos lados, y eso llega hasta donde hizo, haga de cuenta, una sucursal de McDonald's. Eso llegó por todos lados y la gente le copia. Sí, es cierto. Ese modelo no es bíblico, hermanos. Hay un modelo histórico y es el siguiente. Bueno, hay dos modelos históricos, que es el presbiteriano y es el bautista. Cuando los pastores bautistas eran iglesias independientes que eran gobernadas por pastores y diáconos, si ellos iban a plantar una iglesia hija,
guiaban esa iglesia por un año, pero después esa iglesia seguía independiente. Hay muchos pastores que son plantadores de iglesia, pero jamás se van a llamar apóstoles. Ni jamás le van a tener que decir, ni tampoco le van a decir pastor de pastores, ni tampoco van a hacer una sociedad ahí rara de sucursales, ¿no? Eso también podemos decir se salió de control. Hay misiones que abren y eso a los 5, 6 años, 10, eso ya tienen iglesias por todos lados. Y a la gente ni siquiera se le disipula en la Biblia, se le disipula en la visión y misión de esa iglesia. Y crecen así. Entonces, eso es bueno que se analice, porque esas iglesias crecen demasiado, Sí, son Carlos, impresionantes, y vienen con paquete completo. Yo les digo, a mí me preocupa, hay pastores que son asalariados, o sea, son pastores que viven por el salario, y como este tipo de iglesia lo producen, o sea, yo no estoy en contra de que el pastor gane salario, y hay iglesias que lo pueden tener bien, pero este tipo de modelo lo que hace es una sucursal, hermanos, eso aquí, allá, por acá, y le montan sueldo a todo el mundo, y eso vengan, y la iglesia madre se convirtió en la receptora de un montón de dinero de diezmos. O sea, mejor dicho, usted le tiene, aparte de que la iglesia recibe diezmo, usted también tiene que enviar su diezmo al apóstol. Entonces, imagínese, usted con 100 iglesias, ¿cuánto recibe un apóstol? Imagínese. Yo sé que yo a veces hablo muchos temas muy crudos y de frente, pero es que yo creo que es necesario reflexionar. Y así es, y Carlos, usted conoce, obviamente, que, digamos, el caso más renombrado en Pereira, por ejemplo, no vamos a hacer uso del nombre, una gran congregación reunida alrededor de un profeta apóstol, pues, y son el boom desde hace unos años. Aquí en el lugar donde yo vivo, cerca de Pereira, aquí a 20 minutos, 25 minutos, se abrió una sede de esa congregación que luego cerró por diferentes circunstancias. Ellos llegaron a decir pues que prácticamente lo que ellos iban, por ejemplo, a ministrar en la alabanza, tenían que ser canciones de autoría de ellos, porque el resto casi que no era santo de ninguna forma, y casi que se prohibía el saludo con el famoso ósculo santo, o un contacto muy permanente con gente de otras congregaciones, porque nosotros somos santos de verdad en otro nivel. Hasta ese punto han llegado este tipo de congregaciones. Sí, eso pasa. Lo que pasa es que, por eso le digo que hay que tener mucho cuidado, porque a veces estos lugares se convierten en nidos de falsas herejías, porque he conocido casos donde estos hombres empiezan a recibir nuevas revelaciones muy apartadas de la Biblia. Y esas iglesias se vio un misticismo donde todo el mundo cree que es profeta, donde todas las personas creen que reciben visiones y sueños, y todas las personas creen que Dios les habla directamente por visiones y sueños. Es un misticismo, o como si Dios les hablara de una voz interna, y las personas le siguen más a eso que a la palabra. O sea, yo cuando leo la palabra, la Biblia dice, medita en la palabra. Yo no tengo que meditar la palabra con una voz interna, no. Eso no es así. Lo de Lina Valencia, le voy a responder a Lina Valencia que dice, y las personas que hablan en lengua, yo creo que el tema también lo tratamos en lecciones anteriores, pero igual lo voy a hablar. Bueno, primero hay que dejar claro que lo que hoy se llama don de lenguas, o sea, no es el que aparece en la palabra, primero. Porque cuando leemos en Hechos capítulo 2, eran lenguas reales, o sea, eran lenguas que se conocían. Usted lee Hechos capítulo 2 y los que estaban reunidos ahí les entendían hablar en las lenguas que estaban. Hoy se habla, el propio MacArthur habla sobre galimatías, o sea, eso no tiene sentido. Usted entra a una iglesia donde hablan en lenguas, o sea, eso no parece un idioma real, eso parece un balbuceo, repitan una misma o 3 palabras, o sea, eso no tiene nada de coherencia, eso son galimatías. No obstante, yo les he dicho que yo soy cesacionista, yo también tengo dentro de la congregación personas que son continuistas, y aquí también dentro del grupo hay varios que me han dicho que son continuistas, y yo entiendo, pero entienden que esas lenguas que se hablan en ciertos lugares no tienen que ver nada con las lenguas que aparecen en la palabra. De hecho, el movimiento carismático está tan fuerte que usted ve las iglesias católicas carismáticas y ya se aparecen a las iglesias cristianas. Hay iglesias católicas carismáticas que tienen danzas, el pastor es chistoso para predicar, tienen música así movidita y hablan en lenguas también. Yo conozco sacerdotes que hablan en esas mismas lenguas que tienen los protestantes, también los hablan dentro de las iglesias católicas carismáticas. Y hay anglicanos carismáticos, es más, les comento, hay mormones carismáticos y hablan en esas lenguas
que esas lenguas no tienen que ver nada con la Biblia. Hay mormones carismáticos que también tienen esa especie de galimatías y eso hablan y hablan y hablan y hablan un montón de cosas raras. Y eso no tiene que ver nada. O sea, miren lo que habla Hechos capítulo 2. Las lenguas que se hablaban ahí eran idiomas reales. Personas que no tenían entendimiento de esa lengua y Dios les permitía tener conocimiento de esa lengua real que se hablaba para dar testimonio de la verdad. Pero eso que dicen, como no se entiende y no se sabe qué es que son lenguas angelicales, imagínense. O sea, yo quiero ver alguna vez, pues, alguien que me hable en lenguas que no tenga entendimiento de una lengua humana y me la hable sin conocerla. Estas serían las lenguas bíblicas. Por eso lean Hechos capítulo 2. ¿Sí me va a entender? Preguntas, aportes, ahí nos adelantamos, nos pagamos unos minuticos. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? Quería comentar, ¿no? A mí me llamó la atención el tema de los apóstoles. Usted hace un rato había dicho algo sobre una apóstol femenina, una cosa así. Y yo hace un tiempo también de una católica, estuve mirando en su publicación y decía que María Magdalena era una apóstol femenina, como que de ahí viene el apostolado femenino, una cosa así, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, ¿no? Pero primero que los apóstoles cumplieron con todos esos requisitos que ya mencionó, pero además de eso, el número 12 también, que aparece ahí en la Biblia varias veces. No hay 13, no hay 14, 15, 16, no, fueron esos 12, ¿no? Y el número 12 aparece varias veces en la Biblia. Dicen 12 hijos tuvo Israel, 12 tribus, 12 en Apocalipsis, las 12 perlas, las 12 puertas. Entonces, el número 12 no está puesto así, porque sí, al azar en la Biblia. Entonces, Florencia, y Apocalipsis habla que la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos y están los 12 nombres del apóstol, de los apóstoles. Entonces yo siempre pregunto, bueno, entonces los apóstoles suyos, ¿en cuál cimiento de la Nueva Jerusalén están? Claro. Hay un versículo que habla sobre eso, no me acuerdo, no tengo presente qué versículo es ese, pero habla que los nombres de los apóstoles están escritos sobre los cimientos de la Nueva Jerusalén, 12. Entonces, los apóstoles, ¿en cuál cimiento están? La pregunta. ¿Sí? ¿A qué tribu representan? ¿O a dónde? Sí, porque si no, no tienen ni de dónde salen. Así es. Bueno, entonces, igual si tienen preguntas, me las pueden hacer también bueno, les voy a leer el versículo, aquí lo encontré, Apocalipsis 21:14, yo creo que con eso terminamos. Dice el Apocalipsis 21:14, lo voy a leer en la versión Reina. Esperen, que me perdí. Bueno, la Biblia de las Américas dice: el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Es Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces mi pregunta es, ¿los apóstoles actuales en qué cimiento van? Hay algunos que llegan a decir, pero es que eran 12 apóstoles del Cordero, y también hay otro tipo de apóstol, ¿no? Hay un solo tipo de apóstol, o sea, no hay más apóstoles, ni es que existiera otro tipo de apóstol diferente de los apóstoles del Cordero. ¿Listo? Bueno, vamos a orar. Vamos a terminar ahí. Cualquier pregunta, si tienen dudas, muchos de ustedes, si quieren profundizar sobre este tema, me pueden hacer preguntas por el interno también. Y oremos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo, este estudio de tu palabra y también la profundización de este libro, porque sabemos que es para edificación y también es para confrontar muchas cosas en nuestras vidas. Mira las personas, Señor, que están acá reuniéndose cada 8 días. Te pedimos para que seas tú dándole más luz de tu palabra. Solamente queremos profundizar tu escritura, queremos aprender más y más de ella y conocer, Señor, cada vez más, Señor, de la revelación que tú has dado, Señor, a través en tu palabra. Ayúdanos y permítenos cada vez más crecer y madurar en la fe. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, creo que ahí terminamos. Que tengan una feliz noche y estamos pendientes. Cualquier duda que tengan. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, gracias. Chao.